En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, es martes 14 de octubre y el día viene, el día viene con una mezcla de emoción, de esperanza y también de mucha prudencia, porque el plan de paz para Gaza parece que se está cumpliendo. Los 20 supervivientes que estaban en manos de Hamás tras 738 días de privación de libertad han sido entregados a sus familias como establecía el acuerdo de paz. 250 presos palestinos, casi 1.800 gazatíes fueron liberados y la ayuda humanitaria está entrando ya en el interior de la franja de Gaza. Quedan aún muchas heridas por cerrar antes de seguir con los siguientes pasos de ese plan de Donald Trump, que es un plan realmente complejo. El día viene mirando también a Banco Sabadell y a los accionistas minoristas, porque tenemos datos sobre la aceptación de la OPA de BBVA. Ángeles Lozano, última hora. Pues sí, hablamos de los clientes de Sabadell que también son accionistas del banco. Ha aceptado la OPA de BBVA el 2,8% de esos accionistas, con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social total de Banco Sabadell. Aceptación del 2,8% de los accionistas que son clientes de Sabadell y que representan el 1,1% del capital social. Por el contrario, no acepta la OPA de BBVA el 97,2% de tales accionistas. Nota que ha mandado a la CNMV el Banco Sabadell. Dice que en aras de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado. Resultado definitivo hay que esperar al próximo viernes. Son datos de aceptación de la oferta de clientes de Banco Sabadell que también son accionistas de Banco Sabadell. Efectivamente. Muy bien. Y que representan el 1,1% del capital social total de la entidad sobre la que se ha lanzado la OPA. Pues ahí tenemos esa última hora sobre la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Sabadell. Este viernes va a ser un día muy importante y hoy también lo es porque viene este martes con más presión entre Estados Unidos y China en ese pulso arancelario que mantienen desde hace ya un año. Pekín impone desde hoy un arancel portuario a los buques de Estados Unidos. Deberán pagar una tasa de $56 al entrar en puertos chinos. Según Pekín, su recargo va a crecer de forma gradual hasta $157 por tonelada en 2028. Es una represalia que sus autoridades han calificado de simétrica y necesaria. También Washington comienza hoy a aplicar cargos a las embarcaciones de propiedad, bandera y construcción chinas. Estados Unidos va a cobrar $50 por tonelada neta a los navíos chinos, un importe que va a aumentar en $30 por tonelada cada año hasta 2028. También entran en vigor aranceles a la madera. El gobierno de Estados Unidos impone desde hoy un arancel de entre el 10 y el 25% a las importaciones de madera blanda, muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores de baño. Hace justo unos minutos, el Ministerio de Transporte China anunciaba el inicio de una investigación para evaluar el impacto que puedan tener todos estos aranceles, y justo el anuncio se produce el mismo día en el que entran en vigor los citados aranceles, así como tasas similares que China va a aplicar como respuesta. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista en Fox Business, confirma que si habrá reunión entre Trump y Xi Jinping, será en Corea y el objetivo es negociar los aranceles adicionales del 100% a productos chinos a partir del próximo 1 de noviembre. Lo de China se trataba de una medida provocadora. Hemos rebajado de forma considerable la tensión. El presidente Trump dijo que los aranceles no entrarían en vigor hasta el 1 de noviembre. Se reunirá con el presidente del partido Xi en Corea. Creo que la reunión seguirá adelante. Ha habido una comunicación sustancial durante el fin de semana, a diferencia de lo que ocurrió al principio, cuando los chinos no respondieron a ninguna de nuestras consultas.
Este es uno de los frentes de incertidumbre que está sacudiendo a los mercados, unos mercados que están viendo cómo los metales preciosos vuelven a volar, marcando nuevos récords y se preparan para la apuesta de largo de las cuentas de la gran banca americana. Hoy además tenemos discurso de Powell y última hora, Eva Villanueva, datos de inflación en Alemania. Pues sí, es lo que estábamos esperando hoy, ese IPC, que lo que confirma es que en la lectura interanual los precios en Alemania han crecido a un ritmo del 2,4%, mientras que en la mensual el avance es de 2 décimas, del 0,2%. Es lo que se esperaba, se confirma lo que era el dato adelantado y que marca ese aumento de los precios en Alemania. Importante también, a esta hora se acaba de publicar la tasa de desempleo en el Reino Unido, que se reduce al 4,41%. Frente al 4,4% del dato previo. Son los datos que sirven de antesala para lo que va a ser una apertura en las bolsas europeas, que anticipan caídas. Los futuros del DAX abajo un 0,56%, los del CAC 40 parisino retroceden un 0,69% y el Eurostock 50 que pierde ese 0,54%, mientras que el IBEX también se deja un 0,35%. Es movimiento que lo que hace es revertir el movimiento con el que abría la semana en medio de lo que son las tensiones comerciales, y después de haber visto, sin embargo, como en Wall Street ayer se cerraban con fuertes alzas de hasta el 2,2%, de nuevo con las fabricantes de chips liderando la tabla por ese acuerdo entre OpenAI y Broadcom. Jornada de recuperación es la que veíamos este lunes en Wall Street tras la liquidación del viernes, y mientras que en el mercado de futuros vemos como el mercado americano se prepara para un martes con caídas que van endureciéndose según pasan las horas desde la madrugada asiática, que apuntan a caídas que en el caso del Nasdaq rozan ya el 0,88% en página de futuros. Es la lectura de un mercado que hoy ha visto como en Asia las dudas sobre esas tensiones comerciales, después de que Pekín haya advertido que Washington no puede instar al diálogo y lanzar amenazas, ha hecho que el signo negativo haya imperado en la sesión asiática. Con todos los inversores van a estar pendientes de los grandes nombres de la banca americana, hoy cuentas de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Wells Fargo o de Citigroup, pendientes también del discurso de Powell, que en medio de la ausencia de datos macro va a hablar de perspectivas económicas, y mientras esa herramienta FedWatch anticipa ese recorte de 25 puntos básicos para finales de mes en el precio del dinero, en más de un 96%. En las commodities vemos como el petróleo lo que está haciendo es retroceder a esta hora un 0,43% hasta los $63 el barril, y el West Texas se deja el 0,45% después de haber visto subidas a medida que parecían reducirse las tensiones entre Estados Unidos y China. Y sin embargo, viendo en las materias primas como el protagonismo se sigue escribiendo al calor de los metales preciosos, un oro que ahora retrocede pero que ha marcado nuevos máximos, aún así $4.127 a esta hora. La plata también retrocede a $49,96 la onza. Y pendientes también de Francia, que presenta su proyecto de presupuestos, y del Fondo Monetario Internacional, que actualiza sus perspectivas de crecimiento. Rubén. Lo hace con motivo de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, que arrancaban ayer en Washington, y en plenas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El organismo que dirige Kristalina Georgieva va a presentar este martes la última actualización de su informe sobre las perspectivas económicas globales para este año, después de que en el mes de abril la recortara medio punto hasta el 2,8% debido al impacto de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos. Ya la semana pasada, en su tradicional discurso de apertura de esas reuniones, Georgieva alertaba sobre la incertidumbre a la que se enfrenta la economía. ¿Cuál es el resultado? Una incertidumbre excepcionalmente alta. A nivel global se ha disparado y sigue aumentando. Abróchense los cinturones. La incertidumbre es la nueva normalidad. Ha llegado para quedarse. Uncertainty is the new normal. It is here to stay.
Por otro lado, en Francia echa a andar el nuevo gobierno del reelegido primer ministro Sébastien Lecornu. El nuevo ejecutivo galo va a presentar este martes ante la Asamblea Nacional las grandes líneas de su proyecto de presupuestos para 2026. El foco de atención estará puesto en si aclara, si suspende o no la reforma de las pensiones, tal y como le exigen los socialistas, cuyo apoyo necesita el primer ministro para evitar una nueva moción de censura y para sacar adelante las cuentas del año que viene antes del 31 de diciembre. Un Lecornu que en la primera reunión de trabajo con su nuevo gabinete se dirigía así a los 34 ministros de su gobierno. Y la composición de este gobierno, para mí al menos, tal como se la propuso al presidente de la República, contribuye a ello, y todo por eso le agradezco calurosamente libertad, humildad, y la última palabra será, por supuesto, ejemplaridad. Es en el momento en que tendremos que hacer recortes, ser exigentes con el control del déficit público, la manera en que se gasta el dinero del contribuyente. Está claro que no se puede decir que se quiere reformar el Estado si las mujeres y los hombres que están al frente de ese Estado no muestran una ejemplaridad importante en la forma en que se utiliza el dinero del contribuyente. Son las 8:11, el día nos trae más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. En Oriente Medio, primer día de paz entre Israel y Hamás tras el acuerdo histórico firmado en Egipto. Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía firmaban el documento que pone fin a la guerra en Gaza después de que Hamás liberara al último grupo de rehenes vivos y que permite la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Un acuerdo histórico que marca el inicio del proceso de paz en Oriente Medio, como proclamaba Donald Trump, quien al mismo tiempo prometía que nunca habrá una guerra mundial. Guerra mundial en Oriente Medio, eso no va a pasar, no va a pasar. Hubo un tiempo en el que se podría haber pensado eso, pero no va a pasar. Habrá 3 con suerte, pero no va a empezar en Oriente Medio. No hay inteligencia, nunca la habrá. Donald Trump señala a España por el gasto en defensa. El presidente norteamericano dirigía directamente a Sánchez durante su discurso en la cumbre de paz celebrada en Egipto para preguntarle si están trabajando en aumentar el gasto en defensa después de que la semana pasada insinuara que habría que expulsar a España de la OTAN por este mismo motivo. España están trabajando con eso en relación al PIB. Estamos muy cerca, pero están haciendo un trabajo fantástico. Javier Milei visita hoy a Donald Trump tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos. El presidente argentino y el de Estados Unidos se reúnen hoy en la Casa Blanca para sellar el acuerdo financiero anunciado la semana pasada. Un pacto que combina compras directas de pesos en el mercado por parte de Washington y un intercambio de divisas por importe de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Y aquí en casa el Consejo de Ministros aprueba una serie de medidas con las que busca solucionar el problema de acceso a la vivienda. Específicamente relacionadas con el anclaje jurídico de la vivienda patrimonio del Estado, aunque la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez no ha detallado cuáles serán exactamente estas medidas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Cuando colaboras con el DOMUN, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad. Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del DOMUN. Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del DOMUN. Colabora en domun.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. El genio del violín flamenco, Paco Montalvo, en concierto en Madrid. El 18 de octubre a las 12 de la mañana, en el Auditorio Nacional, vive un espectáculo único. Paco Montalvo, orquesta y coros, acompañado por 150 voces de coro. Pasión, arte y emoción en un concierto irrepetible. No te quedes sin tu entrada. Paco Montalvo, el 18 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid. Entradas a la venta en El Corte Inglés. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Me acompaña Javier Sastre. Javier, que te pillo con la boca llena. Totalmente, buenos días. Totalmente. Ahí, si es que eres un lechuzo. Es que a ti lo del chocolate te pierde. Me pierde todo lo dulce. Ya te veo, ¿eh? Mire, le brillan los ojos al mismo tiempo, ¿eh? Cómo le brillan. Es verdad. Hay que confesar que está comiendo unos bollitos que nos ha traído para pecar Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, nos has acostumbrado ya muy mal. Esto no puede ser, esto no puede ser. Susana, No. ¿Qué pasa con las dietas? ¿Qué pasa con el orden? Nada, sabes que te mereces todo y además hay que empezar el día con dulce. Ya, es verdad. Además es muy bueno el azúcar para el cerebro, Sí, ¿no? Y para pensar y estar ahí más despierto. Y se puede, a primera de la mañana es cuando hay que tomar azúcares. Ya, bueno, sí. Si solo fuera a primera hora. Bueno, Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Tú también has pecado un poquito. Sí, hasta ahora. Hay que darle un poquito de gusto pues sí. al cuerpo. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Enseguida vamos a hablar de el Nobel de Economía, ayer fallado. Tenemos a Francisco Cabrillo, pero el tema de también Trump, Israel, esta nueva etapa que se está abriendo. Pero a mí, antes de nada, es que me palpita el corazón de no sé si de mala leche, de cabreo, de indignación, no sé cómo decirlo. Oye, por la cuota de los autónomos que van a subir hasta 206 euros al mes. Sí, claro. O sea, pero no habían hecho las escalas, los tramos, y que ya fue un rejonazo tremendo. Ahora, ¿qué es? O sea, ¿a qué aspiran? Vamos a ver, esto es una consecuencia del acuerdo que se firmó por el cual organizaciones de autónomos como ATA admitieron el principio de que los autónomos cotizáramos por ingresos reales y no por tramos. Antes cada autónomo se acogía al tramo de cotización que quería y sabía que en función del tramo que quería, pues recibiría una pensión u otra, ¿no? Entonces, claro, pues todos, porque no somos idiotas, nos acogíamos al tramo mínimo, creo que era el 85%. Entonces se pasó de ese modelo a otro por el cual se cotiza por todos tus ingresos reales. Con lo cual ahora tú cotizas por el mínimo, un año después declaras los impuestos y luego te llaman a la Seguridad Social y dicen, según los impuestos que usted ha declarado, sus ingresos reales han sido tanto, con lo cual, en lugar de pagar la cuota de 300 euros que te daba derecho pues a una pensión de 1.000 o de 1.100 euros, pues ahora tiene usted que pagar 600 o 700 o los euros que sean, ¿no? Entonces, esto trae causa de lo que se firmó alegre e irresponsablemente en otro momento, ¿no? Y sobre todo yo me fijo en ATA, porque las otras dos organizaciones de autónomos al final son la UGT y Comisiones Obreras con otro gorro.
y bueno, pues es muy respetable, pero ellos, bueno, pues tienen sus ideas, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso de ATA, que es una organización de autónomos que se supone que defiende a los autónomos en cuanto que son empresarios, pues realmente de aquello que se firmó, pues de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, Javier, hay 15 tramos de cotización y la subida va a ir del 4% al 32% para los tramos más elevados. Esto para el colectivo de los autónomos que todos los días se levantan, abren la persiana, es una sacudida muy importante. Esto es tremendo, No es sorprendente, lo cual no quiere decir que no sea un escándalo, que son dos cosas distintas, porque yo creo que ya pocas cosas nos sorprenden. Vamos a ver, es que hay que pagar cosas, hay que pagar tema de financiaciones, como lo digo, singulares y este tipo de cosas, hay mucho clientelismo, hay muchas subvenciones que no tienen sentido, entonces con esta subida lo que se hace es tratar de financiar ese tipo de elementos. Pero es que además esto va en contra de un fomento de la innovación, del empleo, justo todo lo contrario de lo que están diciendo los premios Nobel, que es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, fomentar pues esa innovación, esa capacidad de gestionar riqueza, y con esto se está encargando un tejido muy importante que tenemos en nuestro país, porque tenemos muchísimos autónomos, las empresas son pequeñas y medianas empresas, y están cargando el tejido empresarial. Es una barbaridad, simplemente. ¿Y por qué estés hablando de los autónomos, Tomás? Bueno, yo creo que ese es el gobierno de los prejuicios, ¿no? Y tiene un prejuicio, y eso lo sé porque se lo he escuchado a algunos de sus miembros, que los autónomos son los que más ganan y los que más defraudan. Son auténticos desconocedores de la realidad. En España hay 3 millones y medio de autónomos que sobreviven, que muchos de ellos cayeron con las distintas crisis que hemos tenido. Cuando la última, la del COVID, hubo muchos autónomos que dejaron de serlo. Y desde luego yo creo que esto va a generar todavía más cierre de algunos negocios, de pequeños negocios. Son 3 millones y medio autónomos, más el empleo que ellos generan a empleados por cuenta ajena, ¿no? Yo creo que esto es un balazo en la línea de flotación de muchos millones de familias, y además los autónomos que han ido creciendo han crecido en determinados sectores, ¿no? Esto también es un daño al sector profesional, porque los profesionales han crecido prácticamente un 17% el número de autónomos que se dedican a actividades profesionales. Entonces, si queremos un país poco cualificado, un país en el que se pongan impedimentos a actividades que nos pueden colocar con mejores productividades, pues adelante, que sigan así. Bueno, estoy viendo que en el tramo más alto, a partir de 72.000 euros de ingresos, la cuota se va a duplicar en solo 3 años. Bueno, estoy viendo algunas de las tablas. Mira, quienes ganan poco más de 20.000 euros pagarán 340 euros más al año de cuota social, que es un alza del 8,1%. Quienes ganan en torno a 30.000 euros tendrán una subida de cuota de casi 600 euros, un incremento del 12%. Y en el tramo más alto, los que tienen rendimientos netos anuales superiores a 72.000 euros, el incremento sería de 2.474 euros más al año. 2.470, es que me están dando taquicardias. O sea, esto no hay autónomo que lo resista. No, y además es que si vamos a ver, en el año 95 se hizo el Pacto de Toledo, que era un pacto que estaba muy bien, que sacó un poco del debate político al tema de pensiones, y que tenía en su enunciado principal era reforzar la contributividad del sistema, es decir, lo contrario de los impuestos. Los impuestos se basan en el principio redistributivo, que al que tiene más yo le quito más y se lo doy al que tiene menos. Pero la seguridad social se basa en el principio opuesto, que es el contributivo, que es a aquellos que han cotizado más durante más años les daré mejor pensión. Bueno, entonces, a los autónomos no nos importarían estas subidas si eso se reflejara por el principio de contributividad luego en pensiones proporcionalmente equivalentes. El problema es que la cotización a la seguridad social es que cuanto más dinero pagas, menos dinero recibes. Si pagas el mínimo, te darán más o menos una pensión que será 4 veces el importe del pago mensual. Y en cambio, si pagas el máximo, solamente te darán una pensión que será 2 veces el importe del pago mensual.
La pensión máxima en España ahora está en 3.200 euros, pero no es verdad, porque tiene un 23% de impuestos. La pensión neta son 2.500. Entonces hay que pagar 1.290 euros, que sobre todo los paga la empresa, no tú, por obtener 2.500 o 2.550 euros. Entonces, claro, por eso decía que la gente, como los autónomos no son tontos, todos pagaban el mínimo, porque es demasiado redistributiva la seguridad social, y para eso hay cientos de fórmulas de impuestos para hacer redistribución, que a mí me parece muy bien, pero haga usted la redistribución con los impuestos. A las cotizaciones sociales déjelas usted en paz. Ya. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, el gran problema que tiene España es que tiene un sistema fiscal, un sistema tributario obsoleto, un sistema tributario injusto y un sistema tributario que además es ineficiente. Y ahí está el problema. Y aquí nadie ha puesto encima de la mesa una reforma fiscal que suponga menos número de impuestos, más sencilla la liquidación de los impuestos y más justo el pago de los impuestos. Ese es el problema. Desde que las pensiones empezaron a pagarse con los presupuestos generales del Estado, pues lo que hace el Estado es ejercer el poder coercitivo para sacar dinero hasta debajo de las piedras, ¿no? Es recaudatorio todo esto. Javier. Para generar progreso hay que fomentar el emprendimiento. Gran parte del emprendimiento viene por la vía de los autónomos. Y si los autónomos tienen dos elementos que van contra ese emprendimiento, son los costes, y con esto están subiendo, con lo cual ya cercena esa intención de emprender y por lo tanto generar riqueza y progreso. Y en segundo lugar, la seguridad jurídica. Es que de repente, de hoy para mañana, esto no suben los impuestos y tal, los autónomos en este caso, y en última derivada las empresas, no saben a qué atenerse. Es que esto distorsiona la capacidad de inversión. Y las dificultades administrativas a poner un negocio. Claro. Ese es el primer obstáculo carísimo, y un obstáculo que hace que mucha gente desista del emprendimiento. Hay 2-3 temas más que quiero sacar a lo largo de esta tertulia. Uno de ellos es el proceso de paz en Gaza. El otro, el Consejo de Ministros, hoy lleva temas de vivienda. A ver qué propone el Consejo de Ministros para solucionar la dificultad de acceso a la vivienda por parte de todos los españoles, especialmente de los más jóvenes. Ojo, porque ayer el CIS dijo que es nuestra gran preocupación. Y luego hay más temas. Uno de ellos es el Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía 2025 ha reconocido a 3 influyentes investigadores en economía por su contribución a entender mejor cómo la innovación y cómo el cambio tecnológico son motor de crecimiento económico y motor de prosperidad. Publicidad, y a la vuelta hablamos de ese motor, de la innovación y del efecto que tiene en el crecimiento. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy con Gonzalo Garnica, Javier Sastre y Tomás Gómez, y me acompaña al otro lado del teléfono Francisco Cabrillo, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo? Muy buenos días, pues muy bien, estupendamente. Me alegro. Hemos llamado al profesor Cabrillo para que nos hable y nos haga un pequeño perfil de la aportación y de los 3 galardonados ayer con el Nobel. 3 discretos expertos en innovación, calidad y calidad institucional. Son 3 economistas, Mokyr, Howitt y Aghion. ¿Quiénes son estos 3 economistas? ¿Qué han aportado para recibir el Nobel? Habría que distinguir 2 grupos, como hace el propio Comité Nobel, ¿no? Por un lado Mokyr y por otro lado Aghion y Howitt. Aghion y Howitt han trabajado juntos muchos años y muchos economistas conocemos un artículo que se hizo famoso ya antiguo, es del año 92, sobre crecimiento económico y lo que ellos llaman destrucción creativa, que no es un término original suyo, sino que es un término del gran economista austriaco Joseph Schumpeter, probablemente uno de los grandes economistas, sin duda, del siglo XX. Pasa que Schumpeter murió el año 50, y Schumpeter lo que hace es presenta un modelo de desarrollo económico basado en la innovación empresarial y en la idea de que los empresarios incorporan tecnología al proceso productivo y van generando procesos de crecimiento. Pero ¿qué ocurre? Que las nuevas tecnologías y las nuevas empresas desplazan a las viejas tecnologías y a las viejas empresas. De aquí el término de destrucción creativa. La creación implica necesariamente destruir empresas antiguas y modelos antiguos. Este es el modelo de crecimiento. ¿Qué hacen Aghion y Howitt? Mi opinión es que lo que hacen, su mérito es incorporar a este modelo de Schumpeter las ideas de lo que en economía se llama el crecimiento endógeno, ¿no? Modelos de crecimiento endógeno que hace años plantearon Robert Lucas y Paul Romer, que da mucha importancia a la tecnología y a la idea de que el propio sistema genera tecnología, es decir, que no es algo externo, sino que de alguna manera lo que estamos viendo es, o intentando analizar, es cómo se produce dentro del propio sistema de economía de mercado esta creación y esta destrucción de empresas, ¿no? Este es el trabajo fundamental. Ya digo, el primer artículo es del año 92, pero luego han publicado muchas. Claro. Ellos van reforzando la idea de que la innovación siempre genera crecimiento a largo plazo. También hablan, profesor, de que un modelo económico en el que unas pocas empresas ostentan una posición de dominio en el mercado no es bueno. Dice que un mercado en el que una única empresa concentra cerca del 90% de la cuota puede convertirse en una barrera a la innovación y el proceso de destrucción creativa antes, que mencionaban los autores. Esto entiendo que también lo dicen por la concentración y el monopolio que hay en todo lo que es tecnología en Estados Unidos, con esos grandes gigantes que todos conocemos y de los que todos dependemos. Bueno, este es el gran tema, ¿no? De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano ya se ha planteado en algún momento qué ocurre con estas grandes empresas tecnológicas. Aquí el gran tema de debate es, ¿realmente estas empresas
van a destruir la competencia. Ellos son partidarios, lógicamente, de la competencia, porque si no, no es solamente que una empresa domine un mercado, sino que, como usted ha dicho antes, a esa empresa no le interesa que surjan nuevas ideas, está muy cómoda en su situación, ¿no? De ahí, y todos estos modelos incluyen variables institucionales que intenten garantizar la libertad de entrada en los mercados y, por tanto, el mantenimiento de la competencia. Muy bien, pues Francisco Cabrillo, profesor, muchísimas gracias por atendernos y darnos estas breves pinceladas. Un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós. Javier, bien merecido este premio, o sea, la innovación, o sea, y es, o sea, un motor de crecimiento más importante, yo creo que más en los últimos años, ¿no? Porque está ligado mucho más a Internet y ahora a la inteligencia artificial. Yo creo que sí, yo creo que muy bien aplicado, muy merecido. Y la cuestión, lo que se pone de manifiesto, que la innovación y lo que tiene derivado de la inteligencia artificial y del factor humano, que también se habla de esto, el factor humano también está siendo clave. Hay algunos elementos, bueno, tradicionalmente Porter hablaba de ellos, pero el tema de los recursos financieros, los económicos y las condiciones geográficas pierden algo de peso en relación a este otro elemento. Es decir, los recursos intangibles en este caso están ganando relevancia desde el punto de vista estratégico y por lo tanto el desarrollo. Yo creo que esto aporta más luz a algo que ya intuíamos. Sí, o sea, estamos escuchando todos los días en los medios que se van a perder muchísimos empleos con la incorporación de nuevas tecnologías a una serie de cosas, y, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces está bien que de pronto, bueno, pues la Academia Sueca, a través de, bueno, no sé si es la Academia Sueca, creo que es el banco, ¿no? El banco Central de Suecia quien da el premio Nobel, y se lo dé a unos señores que nos recuerdan que la innovación tecnológica crea empleo a largo plazo. Que por otra parte es evidente, porque son precisamente las naciones más tecnológicas del mundo, las que tienen más capacidad de generación de empleo, las que tienen menos tasa de paro y las que además reciben millones y millones y millones de inmigrantes que vienen de países menos tecnológicos. Con lo cual tenía que ser evidente este aserto, pero en realidad no lo es. Y es que además la simetría es que sabemos perfectamente los puestos de trabajo que va a destruir la nueva tecnología, pero no sabemos los puestos de trabajo que va a crear, porque todavía no se han creado. Pero creará no nuevos puestos de trabajo. Yo siempre digo que tengo 3 hijos y se dedican a 3 cosas que cuando ellos nacieron no existían. O sea, tengo una hija influencer, tengo un hijo experto en ciberseguridad, Teleco, y tengo otro experto en CRMs, que es economista en sistemas automatizados de atención de clientes, en cosas que hace 25 años pues no se sabía, ¿no? Entonces se sabe que se van a destruir puestos de linotipistas, de kiosqueros, de los que fabrican las rotativas. Claro, todo esto se sabe porque sabemos cuáles son los sectores que están deprimidos y que se van a ir desapareciendo. Lo que no sabemos qué otros se van a crear. Tomás. Bueno, primero, el Premio Nobel de Economía como tal no existe. O sea, como bien decía Gonzalo ahora mismo, en los Nobel iniciales no se contemplaba el Premio Nobel de Economía, y es el Banco Central de Suecia el que da un premio que se llama Nobel, pero no es. Y bueno, y se otorga en el ámbito de los premios Nobel pues para intentar homologarlo, ¿no? Pero como tal no existe. Segundo, yo creo que la tendencia del Nobel en Economía está siendo los temas de desarrollo económico, porque el año pasado se lo llevó a Acemoglu y Robinson con el título de su libro, ¿no? Es decir, ¿por qué caen los países? ¿Por qué los países son pobres, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema, es decir, que cómo conseguimos que ante unos recursos escasos haya más para repartir. Y yo creo que sin duda el tema de innovación tecnológica y lo que va a venir en los próximos años, pues es el tema que está desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista también de los economistas, es el elemento central. Es decir, esto va a cambiar muchísimo. IBM tiene previsto que para el año 2030 ya estén las primeras computadoras cuánticas en el mercado. Las computadoras cuánticas pues van a dejar todos estos ordenadores que tenemos aquí, como el que tú manejas, Susana, pues como ahora cuando vemos un aparato de vídeo VHS, o sea, que no es de la prehistoria y tal, ¿no? Y va a ser todo en muy poquito tiempo. Hay tecnologías disruptivas, como son gemelos digitales. Hay tecnologías disruptivas como es la
la extensión ampliada, hay tecnologías disruptivas como son las nuevas generaciones de blockchain, es decir, hay toda una serie de la realidad extendida, es decir, hay todo un horizonte que se va a poner a nuestra disposición en muy poco tiempo, que va a ser un cambio no solamente en capacidad productiva de la humanidad, sino también va a ser un cambio en que los seres humanos vamos a tener que reciclarnos a marchas forzadas, a todos los niveles profesionales. Bueno, última parada publicitaria, a la vuelta, tema de vivienda y tema de paz en Gaza, rapidito. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre por cuarto año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, crece casi 7 puntos la preocupación de los españoles por la vivienda. Esa preocupación está alcanzando niveles burbuja, ¿sí? De la burbuja inmobiliaria de 2008, 2009, 2010 aquí en España. Es lo que marca el último barómetro del CIS. Ante esa inquietud, el Consejo de Ministros de este martes va a proponer nuevas medidas. Tomás, ¿cuántas van? ¿Cuántas propuestas? ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántos...? Susana, no lo sé, pero virgencita que me quede como estoy, ¿no? Porque cada vez que tocan... Cada vez que tocan un... Sí. O sea, pero no lo toca, lo anuncia y ya está. No, además a mí me ha sorprendido mucho las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Ha dicho, todo lo que se ha hecho no vale para nada. Y por eso, los mismos que hemos hecho cosas que reconocemos no valen para nada, vamos con nuevas medidas. Yo creo que no están dando con la tecla, ni mucho menos. Yo creo que cuanto más se intervenga el mercado con regulación de precios y tal, yo creo que es mucho peor porque genera efectos adversos y ya se les advertía antes de tiempo. Y desde mi opinión, y creo que alguna vez en esta tertulia, Susana, lo hemos comentado, el problema que hay 2 problemas en este momento con la construcción, y no es tanto el suelo como sí el incremento de costes materiales y sobre todo los largos plazos de amortización de las hipotecas. Cuanto más grande es el plazo de amortización de la hipoteca, más cara es la vivienda. Porque las personas no compramos una vivienda por lo que nos cuesta la casa, sino por lo que podemos pagar todos los meses. Yeah. La mayor parte de las viviendas son financiadas con hipoteca. Si tú puedes pagar 1.000 euros al mes,
el que te vende te va a ajustar el precio para que tú en el máximo número de años que te permita el banco pagues 1.000 euros al mes, ¿no? Y eso es lo que genera una parte importante del incremento de precios. Javier, ¿tú qué esperas hoy? Pues, bueno, es que yo antes de nada tengo una pregunta. ¿Por qué sabemos que crece en 7 puntos la preocupación? Porque es lo que dice el CIS. Sí. ¿Dudas del CIS? Claro, entonces eso ya, es que claro. Debe ser el único. Claro. Tú tienes el comillo torcido. Claro. Y luego hay varios elementos. Uno tiene mucho que ver con lo que comentaba Tomás. O sea, cuanto más intervencionismo, peor para el mercado. Es que esto, vamos a ver, si hay gente muy preparada en el gobierno, ¿por qué esto no se aplica? Pues no se aplica porque la ideología está por encima de los aspectos puramente económicos. Sí que es que es así. Cuanta más libertad de mercado en ese sentido, mejor para la vivienda. Y lógicamente para todos nosotros, pero esto nos aplica por eso que decíamos. Y luego hay otro tema. Esta ya es la enésima receta. Claro, esto viene muy bien porque volvemos a hablar de esto y no de otras cosas. Que no se nos pase, ¿eh? Podemos hablar de esto y es la enésima promoción de este tipo de cuestiones, el enésimo anuncio y seguiremos así permanentemente. Oye, después de tanto tiempo, ¿no ha habido margen como para tomar medidas al respecto y medidas serias? Bueno, ahí dejo la pregunta. Sí, me hace gracia que se habla de burbuja inmobiliaria como a primeros de siglo, que había una burbuja inmobiliaria de oferta, porque se hacían 750.000, 800.000 casas al año, cuando hacían falta 350.000. Ahora estamos en la situación contraria, hay una burbuja inmobiliaria, pero de demanda, que hace que suban los precios porque hay mucha gente queriendo comprar una casa y pocas viviendas a la venta. Se están construyendo 150.000, según los datos del Banco de España, cuando a lo mejor el tamaño natural del mercado pues exigiría que se hicieran 350 o 400.000. Conclusión, ¿qué hace falta ahora? Políticas de estímulo de la oferta, de que se pongan más unidades en el mercado a precios razonables, y eso influye en suelo, eso influye en impuestos, eso influye en licencias, eso influye en seguridad jurídica para los propietarios, eso influye en no ponerles demasiadas trabas, todos estos asuntos energéticos y medioambientales. Eso es también acortar los plazos desde que se idea que hacer una promoción hasta que esa promoción se entrega a los compradores, es decir, políticas de estímulo de la oferta. Y como muy bien decía Javier, aquí hay una ideología que va en dirección contraria, y es sobre todo el sector comunista del gobierno. Yo creo que Carlos Cuerpo sabe perfectamente lo que hay que hacer, pero luego tiene a los comunistas allí metidos que no solamente no quieren estimular la oferta, sino que quieren castigarla, que quieren limitar los precios a los que pueden alquilar o lo que pueden vender. Si tienen varios pisos, ponerle más impuestos, o sea, justamente en la dirección contraria a la que hay que ir, que es políticas de oferta. Cuidado, las de demanda pueden estar bien, pero si no hay políticas de oferta y tú le das a unos chicos 30.000 euros para que se compren una casa, como hay pocas casas a la venta, en los que tienen los vendedores, lo que van a hacer es subir el precio y van a cobrar. La mejor política de oferta es que dejen de poner obstáculos a la oferta. Claro. Esa es la mejor política de oferta que tienen que hacer. Y además, algunas de las cosas que han hecho han perjudicado precisamente a los que menos tienen en este país. Es decir, a la familia que ha heredado el pisito de su padre o de su madre, que no tiene otra cosa. A ese con una ley de arrendamientos o bien les da miedo alquilar, o bien lo tienen alquilado y no están cobrando las rentas y no pueden echar a la ocupa que se les ha metido dentro de la casa. Entonces, que eliminen las dificultades a la oferta de vivienda. Y seguridad jurídica, por favor, seguridad jurídica. Si vamos cambiando y vamos dando bandazos, el que puede permitirse adquirir una vivienda, pues no lo va a hacer. Oye, para terminar, un titular, una frase sobre la nueva era, la nueva etapa que se abre en Gaza. ¿Optimistas, confiados, esperanzados? Sorprendido de que Trump por fin ha hecho algo bien en toda su vida, ¿no? Ha tardado 80 y tantos años, creo, pero ha hecho una cosa bien y hay que reconocérsela. Javier. Ilusionado y expectante, porque todavía no las tengo todas conmigo. Me pasa lo mismo, hoy empiezan los problemas, porque los israelitas dicen que los de Hamas se tienen que ir de allí y los de Hamas no se quieren ir, que se quieren quedar, como estaban antes del 7 de octubre. Bueno, Gonzalo Garnica, Javier Sastre, Tomás Gómez, un auténtico placer. Oye, gracias chicos, cuidaros y ya por el martes. Buen día, un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Un abrazo.
Mapfre patrocina la información del tiempo. El día vendrá con cielos nubosos, chubascos y tormentas desde primeras horas, especialmente en el entorno del Mar Balear, afectando a Cataluña, norte del Levante y Baleares, donde podrán ser fuertes o persistentes. Por la tarde se formarán nubes de evolución en el interior con tormentas en zonas de montañas del centro, norte y este, más intensas en el Pirineo y la Ibérica. En el resto predominará el cielo poco nuboso. En Canarias, cielos nubosos al norte y con nubes altas y de evolución al sur. Las temperaturas máximas bajarán en el norte y litoral sureste y subirán en el interior sur. Las mínimas descenderán en general, con heladas débiles en el Pirineo. Los vientos soplarán de flojos a moderados en la mayor parte del territorio. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, 9 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Preapertura, que viene el día. Ángeles Lozano. En negativo, el futuro del IBEX 35 está cayendo un 0,4% en un día en el que volveremos a estar muy pendientes de Sabadell y BBVA. Sabadell ha anunciado a la CNMV que solo el 2,8% de los accionistas que tienen depositados sus títulos en el banco ha aceptado la OPA de BBVA. En total es el 1,1% del capital social de la entidad. Hoy parece que las ventas van a ser las protagonistas en el mercado. Hemos visto una brusca caída en la bolsa de Japón. Hemos conocido también que el desempleo en el Reino Unido ha subido al 4,8% en agosto, por encima de lo que estaba previsto. A nivel macro vamos a conocer los datos de IPC de septiembre y el índice ZW de confianza inversora y empresarial en Alemania, y día de resultados en Estados Unidos. La gran banca presenta sus cuentas trimestrales. Conoceremos cifras de BlackRock, de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup. Y además habrá declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. La prima de riesgo está en 55 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,15. Europa viene con caída de medio punto para el DAX alemán, también para el Eurostock 50, y el CAC 40 se apunta una pérdida en su futuro del 0,62%. En un día donde estamos atentos a Ericsson, que presenta cuentas, disminuye su facturación pero mejora su beneficio operativo. El beneficio neto alcanza los 11.300 millones de coronas, que al cambio son 3.900 millones de euros en este 2024. Si vemos en nuevos futuros americanos, futuros que caen un 0,93% el Nasdaq 100 y un 0,72% el S&P 500, después de que Tim Cook, CEO de Apple, anuncie que el nuevo iPhone Air estará a la venta en China el próximo 22 de octubre. También tenemos plazas asiáticas, con el Nikkei de Tokio, que recupera su actividad después del festivo, cae un 2,68%. Shanghái opera con una caída del 0,66%, y es que el fabricante chino de chips, Wintech, se desploma un 10% después de que el gobierno holandés haya tomado el control de su filial Nexperia. También tenemos al Kospi coreano cayendo un 0,63%. Materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,12, petróleo Brent en 62,91, onza de oro cotiza en $4.123 y cruce euro-dólar 1,1569, desfavorable a nuestra moneda. Pablo García, Divacons, Alfa Value, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Y hoy muy pendientes de nuevos aranceles, China, Estados Unidos, de la aceptación de la OPA, ¿no? De las pizquitas, ¿no? Y de las gotitas que vamos sabiendo sobre cómo va la operación. Y bueno, en clave internacional, pues muy importante pues ese plan de paz para Gaza. ¿Cómo estás viendo el arranque, la preapertura de mercado? ¿Qué esperas hoy? Bueno, la verdad es que estamos empezando a ver ciertos niveles de volatilidad y es que hemos pasado del taco, de ese Trump que siempre se acobarda, al cómo, el miedo a quedarse fuera, ¿no? Y estamos viendo cómo efectivamente los mercados no quieren quedarse fuera y hemos visto ese rebote de ayer, ¿no? La verdad es que es una situación muy complicada, ¿no? Vamos a empezar a conocer unos resultados empresariales en los cuales Estados Unidos parece que va a crecer un 8,8% en beneficios. Vamos a conocer los resultados de JP, entre otros. Y como dicen, la OPA de Sabadell, ¿no? La verdad que deja de ser curioso, ¿no? Que implican los que han acudido de los accionistas de Sabadell que tienen las acciones depositadas en Sabadell. Es tan ridículo, es decir, no tiene ningún sentido esos datos, ¿no? Pero bueno, hemos visto tantas cosas raras estos últimos días en la OPA de Sabadell que, bueno, no las tomaremos en cuenta y esperaremos a las cifras oficiales de este viernes. Pero una situación bastante más comprometida porque el oro sigue subiendo ya por arriba de $4.100 por onza e, insisto, Trump se le ve más nervioso, más agitado, sobre todo porque el tema de las tierras raras, que para mí es el punto crucial, no está resuelto y no se va a resolver en el corto plazo. Así que yo creo que vamos a tener una situación bastante más compleja que algunos piensan que cuando compraron ayer a la mesa. También vamos a tener resultados empresariales en Estados Unidos, los grandes bancos, y tenemos datos de inflación ya esta mañana en Alemania. ¿Qué te ha parecido el dato de precios en Alemania? Bueno, la verdad es que ese 2,4% está en línea con lo previsto, es el dato final de septiembre, y el crecimiento del mes a mes de un 0,2%. Bueno, está un poquito por arriba de la media de ese 2,1% de la eurozona, e incluso el problema que tiene Europa es que las tensiones inflacionistas vayan a más. Hemos visto Francia, que tiene una inflación todavía muy baja, pero sigue incrementándose, y de momento el Banco Central Europeo parece que tiene bien cerrado todo, ¿no? Pero el tema de los aranceles podría desubicar un poco estas expectativas que son positivas en el caso de la eurozona. Muy bien. Pablo, gracias. Abre el mercado, vemos cómo va todo y a la vuelta analizamos contigo lo más importante hasta ahora. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión